Hola, hola, mis chismosos seriales favoritos. Bienvenidos y bienvenidas a su dosis diaria de dramas, romances y sobre todo mucho salseo del mundo del espectáculo turco. Ya saben que aquí en No se nos escapa ni una, y hoy tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca y mundial, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su romance en la pantalla en Senkalkam Love is in the Air traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos tuvo a todos suspirando. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue todo un cuento de hadas o hubo más drama detrás de cámaras? Y lo más importante, ¿qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de rumores, declaraciones, indirectas y por supuesto analizaremos cada detalle para intentar descifrar la verdad. Vamos a repasar su historia, desde los inicios de su relación hasta su ruptura, que todavía nos duele a muchos, y analizaremos las posibles razones detrás de su separación y las señales que quizás nos perdimos. Antes de empezar, quiero recordarles que este es un canal donde especulamos con cariño y respeto. No tenemos la verdad absoluta, pero sí muchas ganas de investigar y compartir nuestra visión con ustedes. Así que si les gusta el chisme jugoso y bien documentado, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejar sus comentarios al final. Su opinión es súper importante para nosotros. Ahora sí vamos con el salseo. Bueno, a ver por dónde empezamos. Kerem y Hande. Hande y Kerem, dos nombres que suenan a magia juntos. Su química en Senkalkam era innegable y fue precisamente esa magia en pantalla lo que catapultó su fama a niveles estratosféricos. No solo se convirtieron en estrellas en Turquía, sino que conquistaron corazones en todo el mundo. Recuerdo perfectamente el boom que generó la serie, todos hablaban de Eda y Serkan, y de la increíble conexión entre Hande y Kerem. Era una locura colectiva, desde abuelas hasta adolescentes, todos rendidos ante la pareja. Y es que, vamos a ser sinceros, la serie tenía todos los ingredientes para el éxito, una historia romántica con toques de comedia, personajes carismáticos y sobre todo, una química innegable entre los protagonistas. Y esa conexión no tardó en traspasar la pantalla. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, que si se les veía juntos fuera del set, que si se dedicaban miradas cómplices, que si se iban juntos a comer después de las grabaciones, que si estaban enamorados. Y claro, nosotros los fans estábamos enloquecidos, cruzando los dedos para que la fantasía se hiciera realidad. Las redes sociales ardían con teorías, análisis de lenguaje corporal y recopilaciones de momentos mágicos entre ellos. Los foros de fans se convirtieron en verdaderos centros de investigación, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra era diseccionada con lupa. Era como si todos estuviéramos participando en un reality show, intentando descifrar las señales de su incipiente romance. Incluso se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a documentar cada posible indicio de su relación. Una verdadera obsesión colectiva. Finalmente la confirmación llegó. Estaban juntos. Las fotos de sus vacaciones en Maldivas inundaron las redes sociales, confirmando lo que todos sospechábamos. Kerem y Hande eran pareja. Fue un momento de euforia colectiva, como si hubiéramos ganado la lotería. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta que los protagonistas de su serie favorita se enamoren en la vida real? Era como un sueño hecho realidad. Verlos juntos, felices y enamorados, era como validar nuestra propia fe en el amor verdadero. Las revistas del corazón se peleaban por la exclusiva, los programas de televisión no hablaban de otra cosa y las redes sociales explotaron en un mar de felicitaciones y buenos deseos. Kerem y Hande se habían convertido en la pareja del momento, en el símbolo del amor romántico y en el ejemplo a seguir para miles de personas en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente un año de relación, los rumores de ruptura empezaron a sonar con fuerza. Y lamentablemente esta vez no eran simples chismes. La pareja confirmaba su separación, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Fue un golpe duro, una decepción que se sintió como la pérdida de un amigo cercano. Muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero la realidad era innegable, Kerem y Hande habían roto. El cuento de hadas había llegado a su fin. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a Kerem y Hande a separarse? Las teorías eran infinitas: incompatibilidad, presiones de la fama, agendas apretadas, terceras personas, problemas familiares, diferentes visiones del futuro, de todo se decía. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto, sin dar muchos detalles sobre las razones de su ruptura. Prefirieron el silencio y la discreción, evitando alimentar aún más el morbo de los medios y los fans.
Una actitud que, aunque comprensible, dejó a muchos con la sensación de no tener respuestas. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación. Si bien es cierto que ambos eran jóvenes y estaban en el punto álgido de su carrera, también es verdad que parecían muy enamorados. Su relación era pública, se apoyaban mutuamente y se mostraban muy cariñosos en redes sociales. ¿Qué pudo haber cambiado de repente? ¿Qué factores pudieron haber influido en su decisión de separarse? Una de las teorías más recurrentes es la de las presiones de la fama. Cuando una pareja es tan mediática como Kerem y Hande, cada paso que dan es observado y analizado hasta el más mínimo detalle. La prensa está constantemente buscando la noticia, los fans tienen expectativas muy altas y las redes sociales amplifican cualquier rumor o malentendido. Todo esto puede generar una presión enorme en la relación, haciendo que sea difícil mantener la privacidad y la estabilidad. Imaginen la dificultad de tener una conversación íntima cuando sabes que hay paparazzi escondidos detrás de cada esquina, o la frustración de ver cómo tus palabras son sacadas de contexto y convertidas en titulares sensacionalistas. La fama, sin duda, puede ser un arma de doble filo, capaz de construir y destruir relaciones en cuestión de segundos. Otra teoría apunta a las agendas apretadas de ambos. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con proyectos constantes y viajes por todo el mundo. Es posible que la falta de tiempo para pasar juntos haya afectado la relación, dificultando la comunicación y el mantenimiento de la conexión emocional. La distancia, aunque sea física, puede erosionar los lazos afectivos y generar un sentimiento de soledad y abandono. Cuando ambos miembros de la pareja están constantemente viajando y trabajando, es difícil encontrar momentos para compartir, para hablar de sus problemas y para simplemente disfrutar de la compañía del otro. El tiempo, en definitiva, es un recurso valioso que a menudo escasea en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces las relaciones terminan, incluso cuando hay amor de por medio. Las personas cambian, las prioridades evolucionan y lo que parecía perfecto en un momento dado puede dejar de serlo con el tiempo. Quizás se dieron cuenta de que tenían diferentes visiones del futuro, o que sus personalidades no eran tan compatibles como pensaban. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Se necesita compromiso, comunicación, respeto y una gran dosis de paciencia. Y a veces simplemente no es el momento adecuado. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel? Esta es la pregunta del millón, y la respuesta no es fácil de encontrar. Kerem siempre ha sido un hombre reservado en cuanto a su vida personal, y después de la ruptura con Hande se ha mantenido aún más discreto. Ha evitado hablar públicamente sobre su relación y ha preferido centrarse en su trabajo. Una actitud que, si bien comprensible, ha alimentado aún más la curiosidad de los fans. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha habido algunas señales que nos dan algunas pistas sobre sus sentimientos. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con mucho cariño y respeto, resaltando su talento, su belleza y su gran corazón. Nunca ha dicho nada negativo sobre ella, lo cual es un buen indicio. Siempre se ha referido a ella como una persona especial, una mujer talentosa y una gran compañera de trabajo. Nunca ha caído en la trampa de la crítica o el resentimiento, lo que demuestra una madurez y un respeto encomiables. Además, en algunas ocasiones, se ha podido observar a Kerem reaccionando a publicaciones de Hande en redes sociales. No siempre de forma directa, pero sí con likes o comentarios sutiles que han despertado la curiosidad de los fans. Estas pequeñas interacciones podrían indicar que, a pesar de la ruptura, sigue habiendo un vínculo entre ellos. Un vínculo que quizás trasciende el amor romántico y se convierte en una amistad o un simple recuerdo de los buenos tiempos. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que ha pasado tiempo desde su separación. Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y explorando nuevas relaciones. Es posible que los sentimientos que alguna vez tuvieron hayan evolucionado o se hayan transformado en algo diferente. El tiempo cura las heridas, pero también transforma los sentimientos. Lo que antes era amor apasionado puede convertirse en cariño, respeto o simplemente un recuerdo nostálgico. Es difícil saber con certeza qué siente Kerem en lo más profundo de su corazón. Solo él conoce la verdadera historia y la complejidad de su relación con Hande. Pero basándonos en las señales que hemos podido observar a lo largo del tiempo, podemos inferir que aún siente un gran cariño y respeto por ella. Quizás no sea el mismo amor romántico que sentía antes, pero sí un afecto profundo y una admiración sincera. Quizás la ruptura les haya enseñado a valorar aún más la amistad y el respeto mutuo. Y es que al final, las relaciones dejan huella en nuestras vidas. Incluso cuando terminan, los recuerdos, las experiencias compartidas y los sentimientos que se vivieron permanecen en nuestro interior.
Es posible que Kerem y Ande nunca vuelvan a estar juntos, pero su historia siempre será recordada como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. Una historia que nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero que también puede ser frágil y efímero. Además, es importante recordar que la vida continúa. Tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha participado en varios proyectos exitosos y ha demostrado ser un actor talentoso y versátil. Ande también ha brillado en diferentes papeles y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Ambos han demostrado una gran capacidad de resiliencia y una determinación inquebrantable para seguir persiguiendo sus sueños. Ambos han madurado y han aprendido de sus experiencias, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y aunque su relación amorosa haya terminado, han demostrado ser personas inteligentes, talentosas y con un gran futuro por delante. Su historia nos enseña que las rupturas no son el fin del mundo, sino una oportunidad para crecer y reinventarse. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos en el futuro? Esta es otra pregunta que muchos fans se hacen. La verdad es que nunca se sabe. En el amor como en la vida, todo es posible. Quizás en algún momento sus caminos se crucen de nuevo y la chispa vuelva a encenderse. O quizás cada uno siga su propio camino y encuentre la felicidad en otro lugar. La vida es impredecible y el amor, aún más. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarles en sus proyectos y en sus vidas personales. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y comprensión. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un cuento de hadas que, lamentablemente, llegó a su fin. Sin embargo, su historia siempre será recordada como un romance apasionado y mediático que cautivó a miles de personas en todo el mundo. Una historia que nos enseñó sobre el amor, la fama y la importancia de la resiliencia. ¿Qué siente realmente Kerem por Hande? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos inferir que aún siente un gran cariño y respeto por ella. Y aunque no sabemos si volverán a estar juntos en el futuro, lo importante es que ambos sean felices y encuentren el amor verdadero. Y ahora sí, hemos llegado al final de este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, analizamos el boom de Sen Kalkam, y cómo su romance traspasó la pantalla, comentamos las posibles razones de su ruptura, y especulamos sobre los sentimientos actuales de Kerem hacia Hande basándonos en señales y entrevistas. También hablamos sobre la presión de la fama, las agendas apretadas y la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro. Como siempre, recuerden que esto es solo nuestra opinión, basada en la información que hemos recopilado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, la vida es muy corta para no disfrutar del chisme y el salseo. Ahora quiero saber su opinión, ¿qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Creen que la fama influyó en su relación? ¿Qué consejo les darían a Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes y leer todas sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares chismosos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán ningún chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos seriales favoritos. Un beso enorme. Y recuerden a vivir la vida con mucho salseo y mucha alegría. Hasta la próxima. Y no olviden estar atentos a las redes sociales, porque nunca se sabe cuándo puede surgir un nuevo chisme. Adiós.